Hoy vamos a estar hablando sobre el tema que, compartimos en el grupo. ¿Qué casa le edificaré? Y estamos hablando sobre qué le estamos edificando a Dios. Y voy a leer Hechos capítulo 7, verso 49, cuando Esteban está dando su discurso y Esteban está haciendo defensa del evangelio del reino de Dios, pero ahora predicado en el nombre de Jesús. Y en el verso 49 voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Usted tiene la versión 60, yo lo leeré en Nueva Traducción Viviente. Dice de esta manera: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. De hecho lo cantábamos hace un momento. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como este? Pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Lo vuelvo a leer. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como este? Pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por ese tiempo en el que podemos abrir tu palabra, meditar en ella y que tú reveles a nuestra vida tu voluntad. Síguenos enseñando y permite que a través de esta palabra nosotros podamos ser edificados, que nuestro corazón verdaderamente sea el templo de tu morada, de tu habitación. Amén. En la defensa de Esteban sabemos que va a terminar en su muerte. Sin embargo, Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre escogido por el buen testimonio y por la sabiduría que tenía de la palabra de Dios. Pero nosotros vamos a ver que en el discurso de Esteban, dice en el verso 8 del capítulo 7, que Esteban estaba lleno de gracia y de poder, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces podemos observar cómo Esteban está siendo utilizado por Dios, al igual que los apóstoles. No es exclusivo de los apóstoles, no es exclusivo del pastor predicar, ni de que el Señor escuche su oración. Esto es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Lo estaba haciendo con Esteban, un hombre que ciertamente era un congregante, pero tenía un ministerio, era un diácono, pero su vida estaba llena del Espíritu Santo, de sabiduría, y tenía buen testimonio. Si nosotros vivimos de esta manera, claro que el Señor estará usando nuestras vidas. Y entonces se levantan unos para discutir con él acerca de lo que está hablando, porque recuerde que con el Espíritu Santo ellos empezaron a hablar el evangelio y el reino de Dios a través de Jesús, que ese reino que Dios había anunciado en el Antiguo Testamento no era la tierra de Canaán, ni era el territorio de Israel, sino que es un reino donde el rey es Jesús, donde está extendiéndose ese reino día a día, no con los religiosos o con los conocedores de la ley, los fariseos, los sacerdotes, sino con aquellos que en arrepentimiento recibían el evangelio. Capítulo 2 no lo voy a leer, pero capítulo 2 de Hechos, ¿qué va a decir? Cuando ellos entendieron la palabra de Dios, se compungieron de corazón, o sea, se llenó su corazón y entendieron y se arrepintieron. Entonces, ¿qué les dijo Pedro? Bautícense en el nombre de Jesús y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para cuantos el Señor llame. Entonces, la discusión aquí en Hechos 7 va a ser sobre dos puntos. Uno, el templo y la ley de Moisés. Y en el verso 11 dice que la acusación de los religiosos sobre Esteban es de esta manera. Verso 11, en la versión 60. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Palabras blasfemas, o sea, no es lo que Moisés enseñó, no es lo que Dios enseñó. Y dice en el verso 13 que pusieron testigos falsos y que ellos decían que Esteban no cesaba de hablar
palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Dos cosas que ellos veneraban, más que a Dios: el templo y la ley, el lugar y la tradición, las piedras, lo físico, y la religión. Era lo que ellos veneraban más. Cualquiera que hablara contra el templo, aún los religiosos en Jerusalén ahora, en el Muro de los Lamentos, son muy celosos de esas piedras. Son muy celosos de guardar el Sabbat, de guardar las tradiciones hasta la actualidad. Siguen de esta misma manera. No puedes hablar contra el templo, no puedes hablar contra la tradición o contra la ley de Moisés. Y eso se ha infiltrado en la iglesia cristiana. Y muchos somos más defensores de una doctrina hasta del templo que de la palabra de Dios y de Dios mismo. Estamos tan acostumbrados a vivir en una sociedad religiosa que somos más religiosos a veces que cristianos. Entonces ellos veneraban el templo de Jerusalén como santo. ¿Recuerdan que aún a Jesús le dijeron sus discípulos: Señor, ¿ves estas grandes piedras? Y Jesús, ¿qué dijo? Derriben este templo y en 3 días lo reedificaré, hablando de su cuerpo, su muerte, su resurrección. Y la otra cosa era la ley como santa, que no podía ser quebrantada, pero era tan santa que los fariseos, al decir, bueno, Moisés o Dios a través de Moisés pidió esto al pueblo porque habían leyes de sanidad, habían leyes sociales, etc. Ellos agregaron a lo que la Biblia decía, lo que la Torá decía, agregaron cantidades de ritos, de leyes y tradiciones. Y ahora Jesús les reclama también, dice: ustedes ahora enseñan la tradición de los ancianos como palabra de Dios. Y en la actualidad, ¿a poco no es cierto eso? A veces hasta en nuestras iglesias cristianas tiene más peso la tradición, o en la religión tiene más peso la tradición que la palabra de Dios. Hemos puesto a la tradición de los hombres a la altura de lo que Dios dice. Así estaban estos religiosos. Verso 14. La blasfemia o por lo que le acusaban a Esteban es por esto: pues hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Si es tan santo esto, ¿cómo osa decir que Jesús va a destruir el templo? Recuerden que Jesús no dijo que lo destruyeran, dijo: derriben esto y yo lo reedificaré, pero hablando de su cuerpo. Y que destruirá la ley de Moisés, porque Jesús había enseñado en Mateo 5 al 7 en el Sermón del Monte: oyeron que fue dicho que amarías a tu amigo, pero aborrecerías a tu enemigo. O sea, era lo que enseñaban los religiosos. Pero Jesús dijo: no, por el contrario, yo les digo que amen a sus enemigos, que oren por ellos, que si te obligan a llevar una milla, que era la ley romana, que los que estaban como siervos o bajo el imperio romano, si un romano le pedía cargar su carga 1 milla, lo tenía que llevar, no más, porque era la ley. Pero dice: si él te obliga a llevar 1 milla, ve con él 2. No actúes como ellos, muestra algo diferente. Entonces dice: ¿cómo es posible que este Jesús va a destruir el templo y va a cambiar la ley de Moisés? El templo realmente fue destruido, año 1970 con Tito, viene la destrucción. Y la ley se cambiaría. Y bueno, la ley ha sido cambiada, no porque Jesús la haya cambiado, porque Él no vino a abrogar esa ley, sino vino en cumplimiento, para mostrar cuál es el verdadero cumplimiento de la ley, como dice en el Sermón del Monte. Oyeron que fue dicho, si tú por ejemplo abusas de una mujer, era pecado. Sí, y Jesús le dijo: si tú miras a una mujer para codiciarla, ya has pecado en tu corazón. Oyeron que fue dicho: si matas a alguien es pecado. Yo les digo que si tú llamas a alguien fatuo, o sea, que lo ofendes de tal manera que pues espiritualmente o emocionalmente lo estás ofendiendo y matando, ya eres un asesino y eres culpable ante la ley. O sea, no es que no se cumpliera la ley, sino que le estaba dando el sentido y el verdadero cumplimiento, que no quedaba en lo externo, sino quedaba en el corazón. Ahora, ¿por qué decían esto los judíos? Porque en Éxodo 25:8 Dios había dicho
que habitaría en medio de ellos. Cuando nosotros vemos en Éxodo, vemos que Dios manda levantar el tabernáculo y Dios va en medio de ellos y dice que ese tabernáculo representa su presencia. Entonces ellos habían hecho tan santo el tabernáculo y después se construyó el templo, tan santo el templo, pero se habían olvidado que la presencia de Dios y la gloria de Dios era la que santificaba ese lugar. En Éxodo 25:8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces, literalmente ellos pensaban, Dios vive ahí. Cuando en Éxodo capítulo 40 también la gloria de Dios se manifiesta ahí, entonces ellos dicen, Dios vive ahí. Pero honraban tanto el lugar, pero no obedecían a Dios. Entonces, Esteban está diciendo, y voy a hacer como un relato breve, no voy a tocar todos los pasajes, pero Esteban va a estar diciendo: ¿ustedes creen que la presencia de Dios está ahí? ¿Ustedes creen que la ley dada por Moisés es la que deben obedecer? Y bien hacen, porque Dios ha santificado ese lugar, porque Dios ha dado su ley. Sin embargo, él va a estar diciendo desde el capítulo 7, versos 2 y 3. Y él les dijo: varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. ¿Quién apareció? El Dios de la gloria. Le aparece a Abraham, año aproximadamente 2000 antes de Cristo, allá en Ur de los Caldeos, en la media luna fértil del lado derecho, si vemos el mapa, donde era muy fértil, donde tenían todo, pero también donde era un lugar idólatra. De hecho, su padre de Abraham se dedicaba a hacer figurillas, o sea, ídolos. Y Abraham también era idólatra. Pero Dios le aparece a Abraham en el verso 2, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. O sea, el Dios todopoderoso, el Dios de la gloria, ¿dónde le apareció a Abraham? En Mesopotamia. Entonces, ¿dónde estaba la presencia de Dios? En Mesopotamia. Allá estaba la presencia de Dios. ¿Había templo? Pero allí está la presencia de Dios. El Dios mismo de la gloria se está apareciendo ahí. Verso 3. Y él le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. No solamente le aparece, sino lo está dirigiendo, lo está guiando, le está hablando a un hombre que antes era idólatra, que hasta ese momento está conociendo a Dios, pero que le va a obedecer y va a salir. No hay templo, pero sí está la presencia de Dios. Luego en el verso 4, la presencia de Dios dice que está, como Abraham salió y no se fue hasta Canaán, sino se quedó a la mitad, donde terminaba la media luna fértil, antes de que entrara al desierto. Se queda allí porque allí es próspero. Se queda en un lugar que se llama Harán. Pero dice en el verso 4, dice: entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra a la cual vosotros habitáis hoy. En Harán no había templo, no estaba el templo. Pero ¿quién está obrando allí? Dios se está manifestando a Abraham y le lleva a Canaán, donde también era un lugar pecador, donde era un lugar idólatra y no había templo para Dios. Pero allí está Dios dirigiendo la vida de Abraham. No necesitaba ese templo. Luego vemos la historia, nos va a seguir narrando la historia de los hijos de Jacob, que es el nieto de Abraham, y conocemos a los 12 patriarcas y conocemos una historia muy famosa, la historia de José, el soñador. Pero déjeme decirle que José no era el soñador, más bien Dios le estaba revelando a José. No es que José soñara, sino Dios se está revelando a él. Y conocemos la historia de José y cómo sus hermanos por envidia le venden. Pero llegamos al capítulo 7, verso 9, donde dice que la presencia de Dios inclusive estaba con José cuando lo vendieron. ¿A dónde? A Egipto. Dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Lea conmigo: pero Dios estaba con él. ¿Dónde estaba Dios? En Egipto con José. Y cuando fue a la cárcel, dice que Dios lo prosperó en la cárcel. Decimos, bueno, ¿cómo Dios lo bendijo en la cárcel? Pero lo que quiere decir es, él aún en la cárcel estaba siendo íntegro y estaba siendo dirigido por Dios. ¿Dónde estaba Dios entonces? En la cárcel. En la cárcel con José. Estuvo en Mesopotamia, estuvo en Harán, estuvo en Canaán, luego en Egipto, y allá está dirigiendo la vida de José. Aún en la cárcel lo está dirigiendo. ¿Había templo en todos esos lugares? Pero estaba allí la presencia de Dios. Y entonces después
Mientras estaban en Egipto, Dios estaba con ellos, aun cuando creció el pueblo y había opresión. Y recuerde que en el tiempo de Moisés, cuando nace Moisés, estaban matando a los niños. ¿Dios no estaría allí? Dios estaba allí, aunque no había templo, aunque estaban condenados a muerte, aunque estaban sufriendo por opresión. La presencia de Dios estaba allí y estaba multiplicando al pueblo, porque eso había dicho Dios. Capítulo 7, en el verso 20: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. O sea, Dios estaba viendo ¿a quién? A Moisés. Y Dios iba a mostrar su gracia ahí. En el tiempo de la angustia, ¿Dios no estaría obrando? Dios estaba obrando y estaba preparando un libertador. Entonces Dios aparece a Moisés en Éxodo capítulo 3. No vamos a ir allí, pero lo menciona en Hechos capítulo 7, verso 30. Dios aparece a Moisés. ¿Y a dónde le apareció Moisés? En el capítulo 7, verso 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego, en una zarza. ¿Dónde se le apareció Dios a Moisés? En una zarza, en el desierto. No había templo, ¿o sí? Pero allí ¿quién está? Dios, el Dios de la gloria. ¿Y por qué está hablando todo esto, Esteban? Porque ¿qué decían los religiosos y el pueblo? Está hablando contra el templo, que es santo. Y honraban más al templo que a Dios, que había estado dirigiendo a los padres, a Abraham, a José. Entonces Dios estaba allí. Verso 34 del capítulo 7. Ciertamente, Dios le está hablando a Moisés, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. ¿Dónde estaba Dios? En Egipto, oyendo la aflicción de su pueblo, viendo durante esos 400 años de cautiverio, viendo lo que pasaba. ¿Dónde ha estado Dios cuando has estado en dificultades y problemas? Porque esa es una duda a veces, y muchos dicen: es que yo siento que Dios no está aquí. Pero en muchas ocasiones Dios permite que pasemos por el horno de fuego. De hecho lo dice en Deuteronomio 8. Aún Dios hizo que fueran por el desierto para probar que había en su corazón, y es para cumplir su propósito, para que al final Él lo sacara con mano poderosa y fuerte. Es para que Él se manifestara. Si Dios no hubiera obrado de esta manera, ¿cómo iba a revelarse con esas plagas enjuiciando a Egipto? ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Cómo los iba a cruzar el mar? ¿Cómo los iba a llevar por el desierto? Dios quería mostrarse y revelarse como un Dios todopoderoso. Realmente, dice Isaías capítulo 61, versos 1 al 4. Realmente Dios no solamente estaba en Canaán, en Harán, en Mesopotamia, o en el desierto, o en Egipto, o en la cárcel con José, en medio de la zarza, o en el templo, sí. Pero dice el Señor de esta manera a Isaías cuando le está hablando acerca de su ministerio, lo está llamando. Dice en el verso 1: en el año que murió el rey Uzías, Isaías 6:1, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. O sea, su vestido llenaba el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. O sea, era tanta la gloria de Dios que aún los serafines, que son ángeles, no podían ver cara a cara a Dios, y cubrían su rostro para no ver la gloria de Dios. No podían ver la gloria de Dios. Y está ahí. O sea, está hablando de ese lugar celestial. Verso 3: y el uno a otro, esos serafines, esos ángeles, que hace, daban voces diciendo, lea conmigo: santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Cómo le decían al Señor? Santo, santo, santo. Es un superlativo para los judíos. Es decir, santo, santo, santo es enfatizar esa cualidad de Dios. Es tan santo, muy santo. Pero para decir no hay comparación, ellos dicen santo, santo, santo. Es el Señor Dios, Jehová de los ejércitos. Pero lea conmigo lo siguiente: toda la tierra está llena de su gloria.
Y aún dice que todo se estremecía con la gloria de Dios en el siguiente verso. Entonces, no solamente estaba en esos lugares, toda la tierra está llena de la gloria de Dios. ¿Está la presencia de Dios aquí? Y cuando estás en tu casa, ¿está la presencia de Dios ahí? Sí. Cuando estás en un hospital, allí está la presencia de Dios. Cuando clamas a Él. Puede ser que llegaste a la cárcel, o que estabas en una situación, si fuiste adicto o estabas en una situación deplorable, pero en esa situación, hundido en tu condición, clamaste a Dios. ¿Dónde estaba Dios? Escuchándote ahí. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, no es una blasfemia decir que el templo sería destruido. Ahora, cuando Dios estaba manifestando y Dios llamó a Moisés, todo el pueblo le escuchó, ¿verdad? Y todos lo siguieron, ¿cierto? No, lo rechazaron. Capítulo 7, verso 35. Mire, al que Dios había elegido, ellos lo rechazaron. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Y este es el que Dios envió como gobernante y libertador. Lo habían rechazado como, y es muy importante esto, hermano, como gobernante y juez. Dios no te ha puesto como gobernante y juez. Dice, no, sí, Dios lo escogió como gobernante y libertador a Moisés. Y es muy importante esto, hermanos, porque por la mano de Moisés Dios libró al pueblo y les dio la ley. Él escogió a un hombre común, lo llamó e hizo señales y prodigios, dice en el verso 36. Este lo sacó, ¿quién? Moisés, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Pero al Moisés que están reclamando a Esteban, ¿vas a cambiar la tradición de Moisés? ¿Qué nos dice la Biblia y la historia? Que los padres lo rechazaron, al que ustedes dicen que honran. Dice en el verso 37, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Así como yo les estoy hablando y Dios me habló a mí, después de mí Dios va a levantar a uno al que deben escuchar. ¿A quién se estaría refiriendo Moisés? A Jesús. Y cuando los judíos escuchan esto, ¿cómo estarían? Enojados. Les está diciendo, ese que Moisés dijo que vendría, ese es Jesús que ha venido. Entonces, ¿cuál fue la respuesta, les decía, de ese pueblo a ese Moisés que supuestamente honraban? En el verso 39 dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. ¿No les dio la ley Moisés? ¿Y qué está diciendo Esteban? No la quisieron obedecer. La presencia de Dios está en todo lugar. Y la ley, nuestros padres no la quisieron obedecer. ¿Por qué reclaman esto? Continúa el verso 39. Sino que le desecharon y en su corazón se volvieron a Egipto. Verso 42. Entonces, como le rechazaron, ¿qué hizo Dios? Dios se apartó y los entregó a rendir culto al ejército del cielo. O sea, Dios los dejó que pusieran idolatría, tanto que llegó un momento en que pusieron ídolos dentro del mismo templo de Dios. Y no solamente eso, en el verso 42 y 43 dice, continúo leyendo, como está escrito en el libro de los profetas, ¿acaso me ofreceréis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Dice, ¿a poco ustedes me servían en el desierto? Verso 43, antes bien llevaban el tabernáculo de Moloc, o sea, un dios pagano al que le ofrecían sacrificios, y la estrella de vuestro dios Renfán, figura que os hiciste para adorarlas. ¿Qué es esto? Esa figura de la estrella representaba a un dios. Por eso muchos dicen que la bandera de Israel, que tiene la estrella de David, bueno, no, la Biblia nunca habla de la estrella de David, pero ellos por tradición
como símbolo de adoración, no a Dios, sino símbolo de adoración, traían esa estrella, que era la adoración de un dios, Renfán, que algunos le identifican con Bel, y algunos más dicen que después va a ser la misma imagen de Saturno para los romanos. Entonces ellos veían al cielo y ponían una estrella. Ese es nuestro Dios, Renfán. Por eso dice en el verso 43 al final: os traspasaré pues más allá de Babilonia. O sea, van a ir en esclavitud. ¿Y esto sucedió? Sí, en el año 586 antes de Cristo fueron llevados a Babilonia por ese pecado. Entonces les está recordando realmente la historia. Ustedes dicen que honran el templo, que honran la ley de Dios y a Moisés. Pues déjenme decirle que ustedes, aunque tenían el tabernáculo, nunca honraron a Dios. Aunque tenían la ley que fue dada por ángeles, o sea, por la presencia de Dios, Dios mismo hablándole a Moisés, desecharon a Moisés y desecharon la ley. Entonces, diríamos en español mexicano, ¿qué vienen a reclamar? O sea, ¿de dónde sacan tanto orgullo? O sea, tenían la casa donde Dios habita, ellos le construyeron un tabernáculo, dice en el verso 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como lo había ordenado Dios, y sirvieron a Dios. Y en el verso 46 después dice que David pide un templo, ya no el tabernáculo. Dice: y halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para Dios de Jacob. Ahora van a construir el templo, y en el siguiente verso, verso 47, dice que Salomón finalmente edifica el templo, la casa. Y ellos honraron a Dios. Pero tanto en el templo como en el tabernáculo, Dios ciertamente llenó esos lugares con su gloria. Pero ni aún así el pueblo honró a Dios. Pero ahí es donde entra el verso 48, parte de lo que, bueno, leímos el 49, pero el 48 dice Esteban al pueblo, a los judíos, a los religiosos, a todo el pueblo que está ahí escuchando: si bien el Altísimo no habita en templo hechos de manos. Ustedes construyeron un templo, nuestros padres construyeron un tabernáculo, pero Dios no habita allí. Como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Si aquí es donde yo vivo. De hecho, la Biblia dice: aún los cielos de los cielos no me pueden contener. O sea, soy más grande que el universo. Mucha gente considera a Dios como el Dios universo, Dios naturaleza, pero Dios no es así, no es material. Dios está sobre el universo, sobre la naturaleza, sobre nuestro pensamiento filosófico, sobre nuestra moral, sobre lo que podemos imaginar. Aún Job dice: cuando veo los cielos, ¿qué es? Eso que vemos tan grande es solamente el borde de tu hermosura, de tu grandeza, de tu poder. ¿Cómo podremos conocer el poder completo de Dios? Y entonces Dios está diciéndole aquí al pueblo: entonces, ¿qué casa me van a edificar? ¿Habrá una casa semejante al cielo y el universo donde yo pueda habitar? ¿Donde pueda vivir? No me pueden levantar algo como esto. Dice en el verso 50: ¿no hizo mi mano todas estas cosas? Yo hice el cielo y la tierra, el universo, ¿y ustedes me quieren levantar una casa? O sea, la presencia de Dios estaba en todo lugar, santificaba el lugar, pero el Espíritu Santo fue rechazado, la presencia de Dios fue rechazada por los padres, y ahora están rechazando también ¿a quién? A Jesús. ¿Por qué Dios no habitaba en ese tabernáculo o en ese templo? En Éxodo 34:40 no lo vamos a buscar. Dios había llenado con su gloria el tabernáculo, tanto que los sacerdotes no podían entrar. Moisés no podía entrar, perdón, ahí. Y en el templo, que es en Reyes, Primera de Reyes capítulo 8, versos 9 y 10, si está anotando, allí Dios había llenado el templo y los sacerdotes no podían entrar porque la gloria de Dios estaba allí. Sin embargo, ¿cómo habían sido ellos? En el verso 51, ¿cómo dice? Tanto los que reclamaban a Esteban como los padres: duros de servicio, o sea, orgullosos, necios e incircuncisos de corazón y de oído. O sea, son rebeldes en el corazón y no quieren oír. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo,
como vuestros padres. O sea, ustedes son desobedientes igual que sus padres. Podemos decir, ay de mí, porque a veces también nosotros, conociendo y oyendo. Verso 52 dice: ¿y qué hicieron sus padres? ¿A quién de los profetas no persiguieron sus padres? Y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo. Miren, mataron a los profetas que hablaban ¿de quién? Del Mesías que vendría. Lo mataron. Ellos eran rebeldes y ustedes son rebeldes. Tuvieron el templo, el tabernáculo, vieron la gloria de Dios, tuvieron la ley dada por ángeles y aún así no lo obedecieron. Tenemos la palabra de Dios, la revelación completa, y ahora sí la obedecemos. O va a decir no la obedecemos. No, tenemos que obedecer esa palabra. Pero continúa en el verso 52. Está diciendo, a Moisés se le dijo: voy a levantar un profeta como tú. Y Dios le estaba diciendo, a él deben oír. Y cuando Jesús se transfigura delante de sus discípulos, ¿qué oyeron los discípulos? Cuando estaba Elías y Moisés ahí junto a Jesús, y desaparece Moisés y Elías, y una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado, a él oiréis. Cuando fue bautizado también, a él es al que se debe oír. Y entonces dice en el verso 52: pero ahora ustedes, ¿qué han hecho? Ahora han entregado y matado a aquel de quien Moisés habló. ¿Cómo ahora vienen a decir que estoy hablando contra el templo y contra la ley de Moisés, si ustedes mismos mataron a aquel a quien Dios había anunciado por medio de los profetas y por medio de Moisés? Entonces vemos que lo que van a hacer es apedrear a Esteban por lo que ha dicho. ¿Cuántas ocasiones nosotros tenemos la gloria de Dios? Un lugar para reunirnos. No quiero decir que este sea el templo de Jerusalén, pero un lugar donde reunirnos. Tenemos la palabra de Dios. ¿Y cuántos vivimos de acuerdo a la palabra de Dios? Y a veces nos espantamos porque alguien hizo algo que no nos parecía a nosotros. Somos más idólatras del templo y de la tradición que de honrar al Dios de la gloria que creó el cielo y la tierra, de obedecer la palabra de Dios. Dice Hebreos capítulo 3. Ahora, ¿por qué el tema? ¿Qué casa le construiremos al Señor? Dice Hebreos 3 de esta manera, verso 1. Voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Me gustó esa traducción para hacer esta conclusión. Dice: así que, hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo. ¿Cuántos podemos decir amén? ¿No tenemos parte con los que han sido llamados al cielo? ¿No pertenecemos a Dios? Consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. O sea, quien nos trae el mensaje de Dios y es el sumo sacerdote. Pero ya no habla de un sumo sacerdote terrenal, sino celestial. Verso 2. Pues él es fiel a Dios, él fue fiel a Dios quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Jesús es fiel en lo que Dios le mandó. ¿Qué dijo Jesús? Yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Y Moisés también fue fiel, él levantó el templo y ordenó la ley. Verso 3. Pero Jesús merece mucha más gloria que Moisés. ¿Quién honraban ellos? A Moisés, la ley, el templo. Dice, Jesús merece más gloria que Moisés. Si usted lee todo Hebreos, va a estar hablando de Jesús, que es mayor que el templo, mayor que la ley, mayor que los ángeles, mayor que Moisés. Jesús es el tabernáculo mismo, el templo mismo. Jesús es mayor que los sacerdotes. Él es el sumo sacerdote, pero que no ministra en la tierra sino en los cielos. Jesús es mayor que los sacrificios. Él mismo es el sacrificio entregado al Padre. Jesús traspasó los cielos. Entonces, ¿es mayor que Moisés? Sí. Y de esto está hablando Hebreos 3.
Verso 5. En verdad Moisés fue fiel siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. ¿A través de quién? A través de Jesús. Lo que hizo Moisés solamente era figura, era imagen, para que entendiéramos. Verso 6. Pero Cristo como hijo está a cargo de toda la casa de Dios, y nosotros somos la casa de Dios. ¿Qué casa me construiréis? Aún los cielos no le pueden contener, pero Dios ha permitido que nosotros seamos la casa de Dios. Él es fiel en la casa como Moisés, pero la casa que Jesús ha venido a levantar, esa casa somos nosotros. Entonces, ¿cómo tendría que ser esa casa? Perfecta, llena de su gloria, temerosa de Dios. Verso 6 nos dice, y esa casa, y en la versión 60 dice, la cual casa somos nosotros. Somos la casa de Dios. Verso 7 al final. Por eso el Espíritu dice, cuando oigan hoy su voz, verso 8, no endurezcan el corazón. ¿Cómo podemos empezar a construir una verdadera casa que honre al Señor? ¿Cómo eran los judíos? Pasados y pasados en el tiempo de Jesús y presentes en nuestro día, rebeldes. ¿Cómo fuimos nosotros sin el Señor? Ay, no lo queremos decir con seguridad, pero ¿cómo fuimos? Rebeldes. Y es algo que tenemos que aceptarlo. Pero ahora, ¿qué dice? Si oye su voz, esa casa, ¿qué debe hacer? No endurecer su corazón, porque ellos desecharon no solo a Moisés, desecharon al que hablaba desde los cielos, al que había dado su voz. Verso 12. Por tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje de Dios. Porque separados de Él, recordemos Jeremías Ezequiel capítulo 9 en adelante, 9:10. Dios está llenando su templo, pero ese pueblo vive en pecado, vive con idolatría, tanto que han metido ídolos, y aún los sacerdotes viven de esa manera, que dice que la presencia de Dios, ¿qué va a hacer? Se aparta del lugar santísimo, se aparta del templo y aún sale de Jerusalén. O sea, Dios ha dejado su ciudad, Dios ha dejado su tabernáculo, Dios ha dejado el lugar santísimo y Dios ha dejado al pueblo. ¿De qué le sirve llamarse pueblo de Dios? Entonces, hermano, nosotros tengamos cuidado para que nuestro corazón no se llene de mal. Verso 13 al final dice, ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Sean obedientes, no se dejen engañar por el pecado. Verso 14, pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que pertenece a Cristo. No somos la casa de Dios, pero no somos una casa física, sino espiritual. Entonces, si vivimos en obediencia, si nos alejamos de esto, si vivimos, dice, hasta el final de esta manera, con fidelidad, entonces esas promesas serán para nosotros. Dice en Hebreos capítulo 8, versos 1, 2, dice así de esta manera. El punto principal es el siguiente, o en la versión 60 va a decir, ahí lo tienen, el punto de lo que venimos diciendo es esto, que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Quién es? Jesús, mayor que el templo, mayor que Moisés, mayor que la ley, sumo sacerdote, quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono de Dios majestuoso en el cielo. No entró en el templo. ¿Dónde se sentó? A la diestra de Dios. Quiere decir, tomó el poder de Dios. Es como Dios, es Dios que vino a manifestarse al hombre. Verso 2. Allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas. Si bien nuestra vida
¿O somos templo del Espíritu de Dios? ¿Dónde habita el Señor? ¿Dónde es el verdadero templo? En los cielos. ¿Y dónde iremos a morar? En esos cielos, con el verso 6. Pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es el mediador a nuestro favor de un mejor pacto. Cuando habla de pacto, habla de la ley antigua, de la ley de Moisés. Dice, esta ley es mejor, un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Aquella promesa decía, te voy a dar una tierra y te voy a multiplicar. Ahora es mejor promesa que eso, porque Él nos da herencia celestial, morar con Él. Un templo ya no humano, una casa no levantada por hombres, una ley, no la ley escrita en piedra o la ley de tradición o la ley ritual, sino un nuevo pacto, una ley escrita en el corazón. Nos dice Jeremías 31, nos dice Ezequiel 36. Esa es la ley que debe haber en nosotros. Esa es la ley que tiene el nuevo templo. Dice en el verso 10 del mismo capítulo: pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿dónde? En su mente, y las escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto era la señal del verdadero pueblo y del templo de Dios. No el templo en sí, sino que se viviera guardando la ley del Señor. ¿Cuántos vivimos en obediencia al Señor? Esa es la evidencia del Espíritu Santo. Esa es la evidencia del pueblo de Dios. También mis hermanos en línea pueden responder. Ahora en el verso 13 dice: cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual caducó y pronto desaparecerá. Y quiero concluir con 1 de Pedro 2. Entonces la casa que hoy construimos día a día somos nosotros. Es una vida en obediencia donde Cristo habita por medio del Espíritu Santo. La gloria de Dios se manifiesta. Ya no vivimos en relación con el pecado y nos ha dado un nuevo pacto, una ley escrita en nuestras vidas, y está levantando ahora sí un verdadero templo santo al Señor. Entonces, es responsabilidad del creyente, es responsabilidad tuya, hermano, y mía. No es responsabilidad del pastor o del maestro estarte diciendo. Es responsabilidad tuya, hermano, de cada creyente, edificar un templo digno al Señor. Un templo digno como la persona que habita en él, que se mantenga limpio, una vida en obediencia. Y dice 1 de Pedro 2, con esto concluyo. Verso 1. Por tanto, desháganse de toda mala conducta, en Nueva Traducción Viviente. Acaben con todo engaño, hipocresía, celo y toda clase de comentarios hirientes, aún de malas palabras. Como niños recién nacidos o como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, como un bebé que pide el alimento. Pidan, ¿qué dice? La palabra de Dios. Verso 4. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva, principal del templo de Dios. Entonces vean, no está hablando solamente de una vida. Esa vida es de aquellos que se acercan a Cristo, que es la piedra de fundamento. La gente la rechazó, esa piedra, pero Dios lo eligió para darle honra. Y verso 5. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. ¿No podemos decir amén, hermanos? Y luego va a decir: mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, verso 9 y 10, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes son ese templo que ahora puede mostrar la gloria de Dios con su propia vida. Amén o ay de mí.
Tendríamos que decir amén cada día. En el verso 7 de 1 de Pedro donde estamos dice que esa piedra la desecharon los religiosos, los edificadores, pero ha venido a ser la principal piedra del ángulo. ¿Cómo está tu vida, hermano, el día de hoy? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás levantando un templo digno del Señor? Dice en 1 de Pedro donde estamos en el verso 11: queridos amigos, ya que son extranjeros residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Está hablando del templo de Dios, está hablando de la vida de los creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue el mundo. Verso 15: la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes, lo repito, la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes calle a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Que tu propia vida calle las murmuraciones, tu testimonio calle las murmuraciones. Ahora pongámonos en pie y oremos. ¿Qué casa le estamos levantando al Señor donde Él pueda morar si los cielos de los cielos no le pueden contener? Ninguna casa tal vez en el mundo es digna para Él. Pero ¿será que nosotros, con el Espíritu Santo, purificados con la sangre de Cristo, podemos levantar una casa para el Señor con una vida en obediencia que honre a nuestro Dios? Vamos a orar y sea un reto para nosotros el día de hoy. Padre, te bendecimos y en tus manos estamos. Pedimos, Señor, que verdaderamente estés levantando una casa que pueda honrar tu nombre, que pueda ser digna de ti. Que antes de el ritualismo, antes de nuestras tradiciones, antes de honrar una casa, una iglesia, una tradición, un pastor, honrar cosas humanas, te honremos a ti. Es cierto que aún el lugar donde nos reunimos merece reverencia porque venimos a adorarte, o nuestro porte es reverente porque venimos a adorarte. Pero más allá que eso está el que hoy podamos honrarte a ti y podamos ser una morada donde tú habites, donde sea una morada limpia, purificada por el Espíritu Santo. Señor, si en este momento alguien ha entendido tu palabra y quiere nacer de nuevo, yo le invito a que pueda hacer esta oración. Si tú, donde estás en tu lugar, quieres recibir a Cristo, solamente haz esta oración conmigo. Señor, si yo no soy ese templo, te pido que hoy purifiques mi vida. Te pido que hoy perdones mi pecado. Te pido que hoy me laves con tu sangre preciosa, Jesús. Creo que tú eres Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo para salvarnos de la ira del Padre para aquellos que viven en pecado. Y Señor, hoy me has dado nueva vida. Creo en ti. Escribe con tu Espíritu Santo tu palabra en mi vida y que pueda vivir una vida nueva, una vida en obediencia, una vida que pueda honrarte a ti y manifestar la gloria. Sé que soy débil, pero dame el fuego de tu Espíritu Santo y que cada día me ayude a vivir en obediencia a ti. Ayúdame, dame sabiduría, escribe mi nombre en el libro de la vida. Te agradezco, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano.